Programa Más de Esto. Hoy nos reunimos para discutir sobre el futuro de la educación, un futuro que se presenta híbrido, una modalidad que nos interpela para preparar profesores y estudiantes para el éxito en la vida. Nos acompaña en este primer momento la profesora Ana Valeria Sampaio de Almeida Reis, que es consultora de instituciones de educación superior y profesora en varias universidades de Brasil en el nivel de posgrado, y además orientadora y mentora de programas de capacitación, de formación de gestores y docentes. Vamos a hablar hoy de la importancia y del significado de la enseñanza híbrida, de la educación híbrida, porque sabemos que hoy día la educación, principalmente la educación, transcende las paredes de las aulas y estamos ya hablando mucho de la educación digital, que es algo que parece que está inherente a nuestros estudiantes de esta generación. Entonces, cuando decimos que el futuro de la educación es híbrido, es porque estamos pensando justo en ese contexto en que nuestros estudiantes están involucrados con este universo digital y al mismo tiempo es necesario que tengan experiencias reales, muy prácticas en espacios que les ofrezcan también oportunidades de aprendizaje y de reflexión acerca de la realidad y de cómo van a resolver los problemas de esa realidad, los problemas actuales y futuros por los cuales estamos pasando y vamos a enfrentar muchísimo más. Entonces, cuando tratamos del tema de la enseñanza híbrida, estamos hablando de un tipo de instrucción muy importante que ocurre tanto en espacios físicos cuanto en línea. Y cuando se trata de hablar de estos entornos, de estos espacios, estamos hablando también de de un aprendizaje mucho más flexible, con habilidades digitales importantes y que van a promover a nuestros estudiantes un crecimiento personal muy importante. Entonces, no es posible no involucrar en ese momento la inteligencia artificial como herramienta fundamental, importante también en el espacio digital. Y que contribuye muchísimo también en los espacios presenciales con el desarrollo de actividades importantes, principalmente cuando estamos hablando de espacios en que los estudiantes están manejando instrumentos o otras herramientas y planificando sus proyectos. Entonces tenemos ahí ahora una presencia muy seria y muy importante de herramientas que están beneficiando el desarrollo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Además de que estos instrumentos también pueden traer otras ventajas como la personalización del aprendizaje y una retroalimentación en tiempo real para que los estudiantes puedan ajustar sus enfoques y mejorar su comprensión acerca de lo que está propuesto. Y ahí es claro que cuando estamos hablando de una gestión, de un modelo de actividad que ocurre en espacios distintos, es muy importante la planificación de las estrategias de enseñanza de los docentes. Entonces, ¿cuáles serán los objetivos de aprendizaje que serán alcanzados? ¿Y cómo serán planeadas las actividades que alcancen evidencias de aprendizaje que puedan de hecho indicar que los estudiantes están asimilando todo el contenido que es importante, que le agrega valor, que le agrega la noción de que están en el camino
para un aprendizaje más efectivo. Entonces, los docentes que están involucrados en ese modelo tienen que estar preparados. Y ahí tenemos que pensar desde el punto de vista de la gestión, cómo están eligiendo los docentes que están trabajando en ese momento con una educación que tiene que gestionar diferentes espacios, diferentes momentos de aprendizaje y también acompañar, evaluar los diferentes momentos en que están nuestros estudiantes dentro de ese contexto. Y ahora que estamos hablando de una educación también digital y que en el momento híbrido, en que los estudiantes están en línea, asíncronos o síncronos, ¿cuáles son las herramientas que estamos utilizando? ¿Qué tecnología estamos utilizando para que los estudiantes participen efectivamente de esos procesos todos? Entonces, cuando hablamos de las evidencias de aprendizaje, los portafolios digitales, los proyectos colaborativos y también estudios de caso, un aprendizaje basado en retos, en problemas. ¿Cuáles son las estrategias que van a proponer a los estudiantes que tengan un trabajo efectivo y que puedan presentar, ofrecer calidad y también mucha coherencia en lo que están estudiando con que lo que están trabajando? Y los portafolios son una manera, por ejemplo, de que los estudiantes puedan expresar sus sentimientos en el momento en que están aprendiendo. Entonces, ¿cómo están los procesos, por ejemplo, de comunicación entre los estudiantes mientras están trabajando en equipo, principalmente en muchos de las actividades que son propuestas por los profesores? ¿Cómo los docentes están preparados para manejar las herramientas digitales, si conocen todos los recursos educativos que son ofrecidos por la institución a ellos y a los estudiantes? ¿Y cómo será también el apoyo técnico al docente que todavía no tiene la misma experiencia que sus estudiantes? Porque estamos hablando de una generación de estudiantes que ya están involucrados con las cosas de la tecnología, de la inteligencia artificial, de herramientas digitales. Pero no todos los docentes están preparados para eso. Entonces, hay ahí una responsabilidad muy grande de la parte de las instituciones en ofrecer esa capacitación, de dar oportunidad a los docentes para que aprendan de una manera muy eficiente, muy práctica también a usar la tecnología una vez que uno de los espacios del aprendizaje de la educación híbrida es el virtual, es el digital, es la educación en línea. ¿Y cuánto estamos hablando del desarrollo del docente? Los estudiantes tienen que estar preparados para desarrollar su pensamiento crítico y de analizar el contexto donde están inseridos, a qué pertenecen, para que puedan trabajar de la mejor forma posible. Entonces, también estamos hablando de desarrollo de inteligencia social, de inteligencia emocional, porque el estudiante va a tener conciencia de sus necesidades acerca de las habilidades de autogestión para gestionar de hecho y organizar sus trabajos, de hacer un cronograma de acompañamiento de sus actividades y que en el momento en que están con las actividades asíncronas principalmente, sepan cuándo tienen que estar en un trabajo solo y cuándo estarán en un trabajo colaborativo. Y en el momento en que estarán en el trabajo colaborativo, cómo van a resolver sus
interrelaciones, ¿verdad? Porque tenemos allí que ellos tienen que aprender a resolver sus conflictos, a mejorar el proceso de comunicación, a gestionar el tiempo, la responsabilidad de realizar las actividades propuestas y al mismo tiempo, ¿no? Pensando allí en la taxonomía de Bloom, en la taxonomía de Marzano, nosotros tenemos los momentos en que estos mismos estudiantes van a autoevaluarse sobre sus propios procesos y van a evaluar también cómo están participando de ese proceso de aprendizaje. Es muy importante que esta institución sepa que se trata de algo que está centrado en el estudiante. Claro que cuando tratamos de la educación presencial o de la educación en línea, claro que todo tiene que estar centrado en el estudiante. Pero cuando se trata de trabajar con los dos modelos al mismo tiempo, lo que es presencial y lo que es en línea, lo que es digital, la preparación es muy importante en el sentido de que los objetivos de ambos sean alcanzados. Entonces estamos hablando ahí también de una preparación de cómo desarrollar en nuestros docentes y cómo hacer con que nuestros estudiantes comprendan lo que significa el aprendizaje por competencias. Y también estamos hablando aquí, ¿no?, de las estrategias en el sentido de que cómo vamos a pensar en las evaluaciones de nuestros estudiantes. Hoy día, la mayoría evalúa de la forma sumativa, en que se ofrecen solo las pruebas escritas en un mismo modelo y las pruebas son iguales para todos y no importa en qué nivel esté el estudiante. Entonces, tenemos que repensar también nuestros momentos de evaluación. Ella tiene que ser auténtica, tiene que estar contextualizada, tiene que estar relacionada a los proyectos prácticos que los estudiantes están desarrollando y tiene principalmente que ofrecer una retroalimentación continua, constructiva, y es por eso que se llama formativa, porque lo que queremos es que los estudiantes, por medio del desarrollo de sus competencias, pueda crecer y alcanzar las metas. Entonces, no tenemos que estar con miedo de dar la nota, ya que estamos hablando siempre de que los estudiantes esperan que reciban una nota por lo que están haciendo, ¿no?, en clase. Entonces, para que esta nota sea la máxima, que en nuestra rúbrica de evaluación el estudiante pueda estar en el nivel máximo, qué tipo de actividades y cómo vamos a ofrecer la retroalimentación adecuada a estos estudiantes para que se sientan siempre motivados a aprender cada vez más. Y también tenemos que, como he dicho hace poco, desarrollar en nuestro estudiante la metacognición, la autoevaluación, para que pueda reflexionar sobre sus propios pasos en ese camino de aprendizaje. Y ahí tenemos que garantizar que el aprendizaje sea auténtico y duradero. Y es por eso que es muy importante que haya la participación de las personas que no están dentro de la universidad solamente. Cuando decimos que es necesario involucrar profesionales del campo, del mercado, para que estén dentro de las instituciones acompañando el desarrollo de estos estudiantes, es una manera de garantizar que los estudiantes están de hecho aprendiendo y que están apropiándose de los conocimientos, de las prácticas y que podrán contextualizar su aprendizaje en el contexto actual
y futuro para resolver problemas, porque sabrán reflexionar, porque tendrán desarrollado sus pensamientos críticos de análisis, de evaluación de los contextos y podrán entonces aprender definitivamente. Y por eso es importante que el currículum de la institución sea equilibrado y en ese equilibrio tenemos que contar no solamente con un enfoque disciplinario, pero también con los temas transversales, con la integración de las competencias que son necesarias para que se puedan comprender los desafíos complejos del mundo real. ¿Y en qué mundo estamos viviendo hoy? ¿Cuáles son sus necesidades, sus problemas? ¿Y qué tipo de actitud tengo que tener para comprender ese contexto de hoy? Tanto de mi región como de mi entorno, como del mundo y cómo mi profesionalización está acompañando también todo ese proceso. Y entonces es por eso que es muy importante y vamos a repetir la capacitación docente y la evaluación por competencias dentro de, no importa cuál sea el modelo, pero estamos aquí fijándonos en el modelo de la educación, de la enseñanza híbrida. Entonces, ¿cómo vamos a brindar principalmente una retroalimentación formativa que apoya de hecho a los estudiantes y que pueda, de hecho, darnos la real situación de ellos? Entonces, comprender el enfoque por competencias, dibujar las evaluaciones auténticas, utilizar rúbricas efectivas, son muy importantes en ese momento de la capacitación docente, porque el docente tiene que comprender todo ese contexto. No hay cómo no hacerlo. Entonces, cómo también los docentes están trabajando en conjunto. Es muy importante que ellos también sepan trabajar en equipo, que ellos también puedan dibujar juntos las actividades que van a estar integradas y combinadas con las competencias de las diferentes disciplinas en los módulos del currículum, no importa, no sé cuál es el dibujo de currículum de su institución. Entonces, ¿cuál es el papel del docente en una enseñanza híbrida? Es un diseñador de experiencias. Él tiene que traer para el contexto del aula un aprendizaje significativo. Él tiene que ser un facilitador del aprendizaje y tiene que ser también y principalmente un motivador para que los estudiantes no pierdan su motivación intrínseca y que estén siempre atentos a los cambios que ocurren dentro del modelo de enseñanza en que están involucrados. Ahora le vamos a dar lugar a la participación de Oscar Jerez Yáñez, es director del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de Chile, doctorado en Psicología y Educación, y es consultor y docente de gestión de calidad y docencia en educación superior. Yo creo que estamos en un momento medio particular de la educación, que tenemos que ir acortando brechas. Estas brechas vienen dadas porque es del siglo XIX o práctica del siglo XIX, donde estamos entrando al siglo XXI, o más bien ya estamos avanzados en el siglo XXI, pero seguimos estando con práctica del siglo XIX. Y por tanto, con el advenimiento de la inteligencia artificial, que ojo, esto es de 2022, relativamente reciente, claramente nos viene un movimiento telúrico grado 30, el cómo estamos formando y cómo estamos haciendo esta nueva formación para esta nueva generación. Y aquí el primer elemento de abordaje, yo creo que tenemos que comprender que esto no hay que abordarlo como un cambio tecnológico, sino como un cambio de cultura. Por tanto, los proyectos de instalación de tecnología y sobre todo de hibridez tienen que ver con el cambio de cultura. Ahí yo estoy compartiendo
el año 2018 Harvard Business Review sacó una especial de cultura, que lo pueden googlear y lo pueden ahí descargar, y habla que la cultura es un orden social tácito y son duraderas. La cultura puede animar y desalentar o aceptar o rechazar dentro de un grupo. O sea, la cultura son las rutinas, el día a día. Después tiene que ver con cómo se alinea con los valores y necesidades personales, ¿ya? Con las personales, pero también de la institución. La capacidad de la organización para eventualmente para hacer prosperar la institución con estas dos cosas se alinean. Pero también la cultura es compartida, es penetrante, duradera e implícita. ¿Por qué esto es importante? Es por lo siguiente. Es porque estos autores plantean que la cultura tiene dos variables que son importantes. Lo que tiene que ver con la capacidad de la gente para interactuar y la capacidad de las personas para responder al cambio. Y ahí estamos nosotros en este momento, en la capacidad de responder al cambio y la capacidad de interactuar. Nosotros nos gustaría que estuviéramos en este cuadrante, acá arriba, ¿ya? De una alta flexibilidad y una alta interdependencia. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces estamos en este cuadrante, el cuadrante 3, entre resultados y autoridad. Nosotros necesitamos que nuestros equipos en las universidades sean flexibles y seamos interdependientes, es decir, trabajar en equipo, porque si no, los cambios culturales, como es los ambientes híbridos, no van a resultar. Sobre todo por esto, porque estamos en un proceso de transformación. A principio van a ser procesos de adopción. De hecho, la hibridez emerge rápidamente por el tema del COVID, con el tema de los aforos dentro del aula, y con una cámara muy sencilla. Después, el segundo nivel tiene que ver con la metamorfosis, o sea, algo que más o menos funciona a media, pero lo interesante es cuando pasamos a esta metamorfosis, que ya no es una cámara inserta, sino que también hay algo más, empezamos a un proceso de innovación, a pensar la forma de manera distinta, ya, a una acción distinta y pensando que lo podemos hacer distinto, con resultados distintos. Ya entramos en un proceso de transformación digital que cambia un poco nuestra forma de hacer las cosas. Ahora, los escenarios de aprendizaje híbrido siempre van a estar en dos ejes, entre componentes de mediación y componentes física. Nosotros nos gustaría que todo fuera en el cuadrante uno, que tuviéramos todas las condiciones físicas y todas las posibilidades de mediación. Pero también está al otro lado, mediación lo que hace el profesor, ¿ya? Poder no tener todas las condiciones físicas, la mejor tecnología del mundo mundial, pero tener pésimas condiciones de mediación, es decir, el profesor. El peor de los mundos es esto, no tener buena mediación y tener pésimas condiciones físicas. ¿Dónde podemos optar desde nuestras instituciones en América Latina y el Caribe? Es posiblemente no tener las mejores condiciones físicas, pero tener grandes oportunidades de la mediación. Miren, esta sala del siglo XVI de la Universidad de Salamanca, miren cómo está estructurada, como si fuera una iglesia, como un púlpito. El profesor era el quien iluminaba alumni sin luz a los estudiantes. Miren esta sala 1930 de la Universidad de Waterloo. Miren cómo está organizada. Y miren esta sala de la Universidad Johns Hopkins 2014. Lo que quiero decir con esto es que nuestras aulas, y claramente si colocara la foto también con Zoom, pasaría un poco lo mismo. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces, y lo que nos está sucediendo, es que seguimos haciendo lo mismo con la misma estructura. Entonces pensamos que la sala híbrida simplemente es poner una camarita en un ambiente. Y con eso, no, las dinámicas cambian, las formas cambian y tiene requerimientos distintos. Y no solamente pasa por colocar una cámara y tener estudiantes presenciales y online. Esto se enmarca más bien en un enfoque que ustedes pueden googlear que se llama Seamless Learning. El Seamless Learning guarda relación con el aprendizaje sin costura. Es decir, combinar lo formal y lo informal en todo momento y en todo lugar. Y eso es parte de justamente de lo híbrido. Es la posibilidad de poder estar en cualquier lugar, en cualquier momento, aprendiendo, ¿ya? Pero no solamente del lugar, sino también de procesos informales, poder combinarlo como tal. Y aquí uno claramente puede pensar justamente en clases, digamos, con altos niveles de seamless
y claramente con altos componentes de mobile, ¿ya? Y por tanto nos gustaría que los combinara. Y de hecho es interesante porque uno podría pensar, un poco lo que decía Ana Valeria, es que nuestras preparaciones podrían estar diseñadas no solamente que fueran híbridas, sino que fueran híbridas y además fueran diseñadas para trabajar con dispositivos móviles. Los grandes cambios en educación, tenemos mejoras en nueva educación y la educación sustentable. En las mejoras hemos tenido el Flip Classroom, el aprendizaje móvil, los recursos educativos abiertos, los MOOCs, la nueva educación, el Seamless, el Learning Design, el Learning Analytics, el Dynamics Assessment, el Social Network Learning, o sea, ya no solamente el TikTok para temas personales, sino para aprender, imagínense, la enseñanza adaptativa. Y la sustentable, miren, los cursos híbridos, el B-Learning y Lifelong Learning Support. O sea, estamos en esa lógica, pero claramente hay que construir lo que implica estos cursos híbridos o estas experiencias híbridas como tal. Y aquí es donde me quiero casar o más bien profundizar en relación, bueno, ¿qué le corresponde a cada uno de los actores para que esto ocurra? En relación a los perfiles y a los requerimientos institucionales para que esto ocurra en relación a la instalación de la docencia híbrida. Lo dijo algo ya Ana Valeria. Los profesores pasan a ser diseñadores de experiencia, donde combinan lo mejor de la presencialidad y lo mejor de la virtualidad. Pasan a ser facilitadores que guían el aprendizaje autónomo y crítico. Esto es lo interesante. Ya no solamente producen conocimiento o producen clases, sino que son curadores de contenido, son seleccionadores de recursos digitales y de calidad. Aquí una cosa importante y a todos nos duele, tenemos que ser expertos en tecnología. Ya yo creo que ya es interesante porque yo hace un año atrás hice una investigación sobre las competencias docentes universitarias y las competencias digitales me aparecían como alternativa, no como parte del perfil. Una persona en Austria completó mi investigación y la misma investigación que yo había hecho hace 15 años atrás sale que ahora las competencias digitales son parte del perfil del profesor universitario. Y claramente tienen que ser comunicadores efectivos. ¿Por qué? Porque ya no solo somos comunicadores dentro del aula, sino que también somos comunicadores en línea. ¿Qué pasa para el estudiante? Tenemos que mover al estudiante que sea un protagonista del aprendizaje, que tome decisiones en el proceso, que tenga que comprender que es parte de una comunidad tanto presencial como online o digital. Aprender que nuestros estudiantes sean autónomos, activos. Ahí yo les sugiero, hace un montón de tiempo, hace como 8 o 10 años atrás, no me acuerdo, escribimos un libro, un manual para el estudiante que se llama Potenciando mi aprendizaje en el primer año de universidad. Búsquenlo. Lo tenemos en curso en Coursera, pero también lo tenemos en libro, en manual, donde justamente hacíamos eso, cómo hacer que el estudiante sea activo, que sea un aprendiz autónomo, colaborativo, activo, tanto grupales, presenciales y virtuales, porque si no la cosa no funciona. Hacerlo. Yo lo que he hecho muy bien y ha funcionado muy bien es tener grupos mixtos, virtual y presencial trabajando a la vez. La institución tiene que ver o ser capaz de tener un liderazgo visionario, ¿ya? Tiene que abrazar el aprendizaje híbrido y tiene que integrarlo como una estrategia de desarrollo. Si no, la cosa no sirve. Tiene que hacer inversión en infraestructura tecnológica, tiene que formar, tiene que desarrollar contenidos digitales o aprender a seleccionar contenido. Fíjese que hoy día hay plataformas o herramientas digitales que te ayudan a encontrar el mejor contenido para tu curso. La creación de políticas que regulen esto, política interna. No puede ser que solamente pensemos colocando una cámara. La evaluación continua, mejorar el impacto del aprendizaje híbrido, ver cómo podemos mejorarlo, cómo comunicamos sobre el avance de este proceso como tal. Estas recomendaciones se las comparto, es lo que yo he hecho acompañando instituciones en varios países, en fondo transformando incluso sus aulas híbridas, pero también en política, en liderazgo, ya, por tanto es parte del plan de desarrollo en las instituciones. Y algunos puntos clave es fomentar la colaboración entre docentes, los estudiantes, el personal administrativo, creando espacios de diálogo y co-creación. Esto es súper importante, apoyar la experimentación, que prueban nuevas metodologías, que aprendan de los errores, que comparten buenas prácticas, que comuniquen buenas prácticas. ¿Ya? Esto no es ciencia cierta, hay que experimentar. Entonces, una recomendación clave que yo le hago a las instituciones
y a los profesores y a los estudiantes experimenten y aprendan de esa experimentación. Otro elemento importante, reconozcan el esfuerzo de las instituciones, de profesores, estudiantes, y brindar apoyos para estos logros. Ojo que no todos los apoyos son económicos, son reconocimientos. Y ahí viene el último punto. Celebrar los éxitos, comunicarlos, generen ambientes motivadores de confianza, que esto sí puede funcionar. Yo tengo la percepción que todos estos procesos que estamos viviendo hoy día son procesos transformadores y que van al core de nuestro quehacer educativo, tanto el aprendizaje híbrido como la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo core para mí? Es cómo aprendemos. Y cómo la enseñanza o qué se hace para enseñar y aprender en función de este proceso.